Hoy vamos a comenzar entonces una nueva serie de sermones que se titula ¿Por qué? Los que tienen niños, los que tienen hijos, ¿cuántas veces al día ustedes escuchan de sus niños la palabra ¿por qué? Todo lo cuestionan, todo lo preguntan. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de responder algunas de las preguntas más cruciales de la existencia del ser humano. Hay siempre una curiosidad en nosotros. Los niños dicen, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? ¿Por qué la abuelita está tan arrugada? Siempre hay curiosidad, siempre hay algo que queremos saber. Todos los seres humanos tenemos preguntas. Algunas de las preguntas que nosotros tenemos no las queremos hacer públicas porque nos da pena, nos da vergüenza. No es normal no tener preguntas. Una persona que no tiene preguntas no es una persona normal. Yo te quiero decir que tú no te sientas mal si tú tienes preguntas acerca de Dios. A Dios le gustan tus preguntas, Dios quiere responder tus preguntas, Dios recibe tus preguntas. Todo el mes de septiembre vamos a estar respondiendo una pregunta importante cada domingo. Y es bueno para los que ya creemos, va a ser bueno para los que creen a medias. Van a ser buenos estos sermones también para los escépticos. Vamos a ponerlos en internet. Vamos a pedirte que tú se los des a otros amigos que tienen preguntas importantes en la vida. Así que la pregunta que vamos a responder hoy, o tratar de responder hoy es, ¿por qué debo creer en Dios? Y es la pregunta más importante de nuestra existencia. Es la pregunta más fundamental. Ahora, déjenme decirles así crudamente. Hay dos cosas. Uno, la posibilidad de que Dios exista. Estoy hablando como persona común y corriente. Y la posibilidad de que Dios no exista. Hay mucha gente allá afuera que dice que Dios no existe, ¿verdad? Y hay mucha gente aquí adentro que dice que Dios existe. Y yo quiero que usted lo primero que aprenda es que en este asunto de que si Dios existe o no existe, tenemos que hacer la gran apuesta universal. Apostar. Yo como cristiano, yo como creyente, en mi vida estoy apostando a que Dios existe. Pero el ateo, el incrédulo, él dice, yo apuesto a que Dios no existe. Entonces, como seres humanos, si somos calculadores, uno tiene que apostar a algo que le beneficie, ¿verdad? Uno no puede apostar a algo que me va a perjudicar. Y esta es la gran apuesta universal. Si Dios no existe, pongámonos en ese caso, si Dios no existe y yo he vivido una vida creyendo que Él existe, al morirme y enfrentarme a la realidad que Dios no existe, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Lo mismo que el ateo. Si él dice que Dios no existe y entonces él vivió una vida como que Dios no existiera, una vida inmoral, una vida sin preocuparse de los demás, una vida carnal. Cuando muere, ¿qué pierde él? Nada. Lo único que no se va a dar cuenta si perdió o si ganó, porque se muere y si no existe la eternidad, si no existe Dios, ahí quedó todo. Por otro lado, si Dios existe y yo vivo una vida de acuerdo a los principios de Dios, temeroso de Dios, y vivo una vida sabiendo que al final de la existencia hay un premio, hay una recompensa o hay un castigo, porque hay un Dios que ha puesto estos dos caminos. Y si yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios y soy fiel a una sola mujer y soy compasivo y soy amoroso y soy fiel a la iglesia y me entrego a la humanidad, cuando yo muero y me doy cuenta que al otro lado existe Dios, ¿gano o pierdo? Gano infinitamente. En cambio, si el ateo o el incrédulo vive una vida sin considerar a Dios y se muere y al otro lado está Dios, ¿cuánto pierde? Lo pierde todo. Sea que Dios exista o sea que Dios no exista, nosotros ganamos. Pero si Dios existe, el que va a perder mucho va a ser el incrédulo. Así que vale la pena, aunque tenga dudas, usted manténgase allí, porque vale la pena vivir una vida como que si Dios existiera. Ahora, el sermón se va a basar en que Dios existe. No es como que existiera, Dios existe. Y vamos a tratar de alguna manera de hablar de eso. Hay, en nuestra sociedad hoy en día hay muchos ateos eruditos, como uno que se murió hace poco, Richard Dawkins. Él dice que las creencias religiosas son irracionales.
Él dijo y escribió muchos libros diciendo que solamente las personas irracionales, las personas que no están bien aquí arriba en la cabeza, son las personas que creen. Él inventó una palabra, él dijo que eso, el hecho de creer es súper tonto, dijo él, súper tonto, súper dumb. Y la Biblia lo apoya, porque la Biblia dice que existen tontos, dice que existen necios. Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está el súper tonto, ahí está el súper necio. Y desde hace muchos siglos ya se escribió esa verdad. Así que volvamos a la pregunta, ¿por qué debo creer en Dios? La importancia de esta pregunta es tremenda. Hebreos 11:1, el capítulo de la fe. Y recuerden que estuvimos hablando de héroes de la fe basados en este capítulo. Seguimos en ese capítulo, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza. Entre paréntesis dice la Biblia, esta Biblia dice, la sustancia de lo que se espera, la convicción, y entre paréntesis pone la demostración de lo que no se ve. Así que comencemos hablando de eso. La fe en la existencia de Dios tiene un elemento que no se ve. Hay que partir de eso, no se ve. Nuestra fe se basa en algo que no se ve, pero es una convicción, es una certeza. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Así que para hablar de la existencia de Dios, primero tenemos que hablar de cosas que no se ven, que no se tocan. La fe es la sustancia de lo invisible, de lo que no vemos. Por fe fue hecho el universo. Y el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que, ¿qué cosa? Que Él existe, y luego tiene que creer también que recompensa a los que le buscan, o a los que lo buscan a Dios. Cada uno de ustedes es un testimonio de la recompensa de Dios. Dios existe. ¿Por qué existe? Porque usted sabe que Dios existe, ¿verdad? Si yo paso este micrófono aquí, vamos a estar toda la tarde escuchando uno tras otro testimonio de usted que me va a decir Dios existe porque Dios me tocó, Dios me cambió, Dios me bendijo, yo soñé con Dios, yo sentí la presencia de Dios, Dios esto, Dios aquello. Es porque usted siente la recompensa. Pero la fe tiene dos pies. Uno tiene que creer que Dios existe, esta es la patita objetiva, lo que todos vemos, y la otra es y recompensa a los que lo buscan. Esto es subjetivo. Ese es un asunto suyo, personal con Dios, y este es un asunto que todos pudieran ver. Así que vamos a tratar entonces ahora de hablar de esas dos piernas o columnas. Primero, evidencias de la existencia de Dios. Y vamos a hablar de algunos argumentos que son clásicos. Desde muchos años los filósofos han tratado de probar la existencia de Dios con estos dos argumentos. Aclaremos que no podemos comprobar la existencia de Dios, ¿ok? Así que anote allí en su hojita, no podemos comprobar la existencia de Dios. No podemos poner a Dios en un tubo de ensayo. No podemos traerlo a un laboratorio a Dios y decir, aquí está Dios, Dios existe. Los científicos dicen, la mayoría de ellos, que Dios no existe. Y al final de los sermones de esta serie vamos a estar hablando del conflicto entre la ciencia y la fe. Pero muchos científicos dicen que Dios no existe porque los científicos quieren ver pruebas en el laboratorio. Y a Dios no lo podemos traer al laboratorio. Como dijo el astronauta ruso el primer astronauta que fue alrededor de la Tierra, subió en una nave espacial en los años 60 y tantos, 62 creo que fue, subió arriba y él miró alrededor y bajó a la tierra y dijo, yo fui al cielo, yo estuve arriba, yo miré, no vi a Dios, por lo tanto, Dios no existe. Una vez escuché esta historia. Un transatlántico va cruzando el Océano Pacífico, de Australia a Chile, pongámosle tío para que usted se acuerde de esos barcos inmensos. Llevan millones de toneladas de papas envueltas ahí en unos sacos de papas. Y en el fondo del barco, en un saco de papas, en una papa, viven varios gusanitos dentro, y viene una papa gusanada. Y el gusano se esfuerza y va comiendo la papa hasta que llega a la cáscara de la papa. Y luego muerde la cáscara, la puede abrir, salió de la papa, miró alrededor, y entonces fue para adentro de la papa y le dijo a los otros gusanos, hemos conquistado el universo.
Eso hizo este astronauta cuando, este gusano de astronauta ruso, miró, dice, no existe Dios, yo no lo veo, y hemos conquistado el universo. A Dios no se le puede poner en esas categorías. No podemos probar científicamente su existencia, pero tampoco podemos probar la existencia de Napoleón científicamente. Los científicos prueban la existencia a través de experimentos repetitivos. El agua hierve a 100 grados Celsius. Y los científicos ponen agua y 1.000.000 de veces comprueban que el agua hierve a los 100 grados Celsius. Eso es lo que hace el científico. Por lo tanto, no podemos comprobar, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, porque no podemos repetirlo y comprobar que lo asesinaron. No podemos comprobar científicamente la crucifixión de Cristo. No lo podemos hacer. Son cosas que no se pueden repetir. Pero eso sí, que podemos hacer una investigación forense, que se llama, y buscar evidencia de que Dios existe. Eso sí que podemos hacer. Hay cosas que no se pueden llevar a un laboratorio, sin embargo, existen. ¿Ha visto usted 3 kilos de amor alguna vez? ¿Lo ha tomado en sus manos, 3 kilos de amor o unas 6 pulgadas de paciencia? Pero usted no duda que el amor existe o que la paciencia no existe. Usted sabe que existe aunque no se puedan medir. Isaías 55:9. Porque como los cielos, dice Isaías, son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Que lo oiga el gusano de la papa podrida. Dios no está fuera de la papa. Ni siquiera lo puede ver en el saco de papa, ni en las toneladas de papas que hay ahí, ni en la cubierta del barco, ni en el océano, ni en la tierra. Dios es mucho más que eso y Dios existe. Hay 2 letreros visibles que vamos a poner aquí que sostienen nuestra fe. Y la primera evidencia que vamos a hablar se llama la evidencia de la causa y efecto. Algunos teólogos le llaman argumento cosmológico. Lógico es algo que está bien establecido y cosmo es el mundo. O sea, tiene una lógica allí. Entonces, la pregunta que hacemos cuando vemos todas las cosas, uno dice, ¿de dónde vino todo esto? Ningún efecto puede producirse sin una causa. Si usted va manejando en un barrio y ve una pelota que va atravesando la calle, usted frena y usted de inmediato piensa en algo. Un niño le pegó a la pelota porque la pelota no puede haber estado sola allí en la vereda, en la banqueta, y la pelota no dijo, por la gran casualidad del universo voy a empezar a rodar. No, todo efecto procede de una causa. Si yo le digo, miren, fíjese que ahí en el patio de la casa de Chela, como Chela nunca limpia el patio, y el marido es mecánico, medio electricista, giro sin tornillos, ahí tiran un montón de cosas y todo ahí, no reciclan, ahí va quedando todo en el patio de la casa, y resulta que pasaron los días, los años, varios años que viven en esa casa, y después de varios años que llovió, que un relámpago, que esto y lo otro, y los químicos que habían en la tierra, y los fierritos y los plásticos, fueron de alguna manera muy misteriosa acomodándose con los vientos y con el calor, que un día Chela fue al patio y encontró esto en el patio. Miren, un perfecto reloj. Y da la hora y tiene pila y tiene una correíta de cuero y tiene unos hoyitos allí, pero muy bien distanciados. Y me lo regaló y me lo pongo. Y fíjese qué curioso, da la hora exacta. ¿Se ríe usted, verdad? No, eso es imposible. Bueno, es posible que Chela tenga el patio desordenado, pero es imposible que de un caos surja algo perfecto. Usted de inmediato dice, no. Tiene que haber una causa que produjo este efecto, una inteligencia que produjo este efecto. Lo mismo pasa cuando vemos el mundo, el universo. Nosotros vemos que todo funciona bien y por supuesto que decimos, tiene que haber una mente creadora detrás de todo esto y tiene que ser Dios. Ese es el argumento de la causa y efecto. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Segundo argumento, la segunda evidencia se llama el diseño intencional. Ese es el argumento teleológico que se llama. Tele es lejano
Y lógico otra vez es racional, que tiene un significado, que tiene un fin, que tiene un diseño. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la naturaleza de las cosas? La vida tiene un diseño. Si usted es aficionado a la astronomía y usted toma un telescopio y usted ve Saturno, y usted le ve los anillos alrededor de Saturno, usted se asombra y dice, ¡wow! ¿Por qué existen esos anillos allí? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué están tan bien formaditos? Usted ve el diseño. Esta tarde cuando se sienta a ver la tele, vea el aparato de la tele, el plasma, ¿verdad? Y usted dice, ¡wow! Un rectángulo, ¿ya? Unos colores, una pantalla, un control remoto, todo está diseñado a la perfección. El volumen, el tamaño de las imágenes, los colores, el cable del enchufe, la electricidad. Hay alguien detrás de todo esto que a mí me permite sentarme frente a la tele y disfrutar la televisión. Es porque hay un diseño. Lo mismo ve uno, la Tierra está diseñada de una manera perfecta. No hay casualidades. Todo en el universo está hecho con una intención, con un diseño. La Tierra, por ejemplo, tiene el tamaño exacto. Si fuera más grande la Tierra, tendríamos otra atmósfera. Si fuera más chica, no tendríamos suficiente fuerza de gravedad, seríamos como la Luna, que anduviéramos flotando prácticamente, y no sería posible la vida en la Tierra. La atmósfera cambiaría, seríamos como Mercurio. Mercurio no tiene luz, Mercurio, porque no tiene atmósfera, se ve el cielo negro. Nosotros vemos el cielo azul. ¿Por qué Mercurio lo ve negro y por qué nosotros lo vemos azul? Porque tenemos una atmósfera que filtra el sol, los rayos del sol. Está todo hecho con un diseño intencional. Ustedes saben que la Tierra tiene un eje que pasa por los polos. Si ese eje se cambiara en 1 grado de rotación, todo se echaría a perder en la Tierra. No existiría la vida en la Tierra. La Tierra gira a 60.000 millas por hora, o sea, 106.000 kilómetros por hora. Si la Tierra cambiara esa velocidad, habría un desastre ecológico. Entonces, cuando vemos todas esas evidencias, uno lo único que puede pensar es, existe un diseño, por un lado, o todo es casualidad. Pero la mente no nos da para pensar que la casualidad puede producir toda esta perfección. Las posibilidades de que a usted tire los dados, ¿verdad? Y le salgan 2 6 en los dados. ¿Cuánto es esa posibilidad? Es muy baja la posibilidad. A los que van a Las Vegas, ¿me podrían explicar eso después? ¿Ya? ¿Cuántas veces pierde usted antes de ganar o que le salgan 2 6? La posibilidad de que surja vida de lo que no tiene vida es casi imposible. Es posible que a usted le salgan 2 6 en 2 dados, pero es casi imposible que la vida surja de la nada o de la casualidad. Se necesita mucho más fe para creer que todo esto es casualidad que para creer en Dios, fíjese usted. Romanos 1, versículo 19 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La gente no tiene excusa. La creación, el cielo, la tierra, el agua, el sol, el universo, los árboles, los insectos, todo el creado nos está diciendo, hay un diseño, hay una causa, y para nosotros los creyentes, el diseñador y el causador, el causante de todo, es Dios. Si no, no hay otra explicación. Ahora, no es que yo o tú llegaste a ser cristiano porque alguien te explicó que Dios existía. Es cierto que algunas personas se han acercado a Dios por causa de estos argumentos, pero la mayoría de nosotros nacimos en una cultura, la mayoría de ustedes católica, con un trasfondo creyente, nos dijeron que existía Dios, no vivimos en una cultura atea, vivimos en una cultura creyente. Pero cada uno de nosotros decidimos en un punto de nuestra vida seguir a Dios, ¿verdad? Así que al seguir a Dios, nosotros tenemos unos argumentos que ya no están allá afuera, sino que están aquí adentro de ti mismo. Son como letreros, pero son letreros invisibles. ¿Cómo los pudiéramos explicar? Cosas que uno sabe, pero no se pueden poner en un laboratorio. Es como cuando uno, por ejemplo, sueña un sueño tan bonito, ¿verdad?
Y luego se despierta y le dice a su esposa, nona, soñé algo tan real, tan bonito. Y luego dice, nona, ¿y qué lo que era? No sé, se me olvidó, pero era tan lindo. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, ¿quién le quita a usted la realidad de ese sueño? Nadie, porque usted lo soñó. Que trata de recordarse ciertos detalles del sueño, pero no sé, era lindo. Lloraba yo en el sueño de alegría, o andaba en un lugar, no sé dónde andaba, dice, pero era tan bonito, y usted se sostiene con ese sueño. Así son los argumentos de la existencia de Dios que nosotros tenemos en nuestro interior. No se pueden explicar muy bien, pero son así, son letreros. El primero, anótelo allí por favor, pasión por la justicia. Cuando nosotros vemos un terrorista que se pone bombas y se suicida, ¿qué sentimos? Enojo. Decimos, eso no debe ser así, eso es incorrecto. Cuando usted sabe de que un conductor borracho choca y mata a otras personas, uno sabe que eso no es correcto, eso no debe ser así. Cuando un esposo deja a su mujer y a sus hijos y se va con la fulanita, su Hani, ¿verdad que hay algo que nosotros dice, esa no es la manera de vivir, eso está incorrecto, eso es injusto, esta mujer, esos hijos y esa mujer no se merecen lo que este hombre les está haciendo? Cuando uno ve a una madre soltera, pobre, en un barrio pobre de nuestra ciudad, que tiene 2, 3 niños y no tiene dinero para alimentarlos, y esta mujer va y se prostituye para traer dinero y alimentar a sus niños. Y luego uno se da cuenta que mismos políticos de la ciudad toman los fondos dedicados a los pobres y de alguna manera los sacan y se compran una casa en la playa. ¿Qué piensa uno? Eso no es correcto, no me gusta, es injusto. Hay algo que nos grita dentro de nosotros que eso no es correcto. Ahora, si Dios no existiera, ¿quién puso ese sentimiento de justicia dentro de ti? Tiene que existir alguien que puso ese sentimiento de justicia. Por otro lado, cuando arrestan a un criminal y lo meten al bote, ¿de verdad que se siente rico? Qué bueno que agarraron a este malhechor, a este caco, a este ratero, qué bueno, para que ya no ande robando las cosas. Uno siente alegría cuando hay cosas correctas, cuando algo se compone, cuando una pareja que estaba a punto de divorciarse y luego uno los ve que se vuelven a juntar y los niños están contentos, uno dice, qué bueno, es justo, es bueno. Nos alegramos cuando vemos las cosas que son justas. Alguien está detrás de esos pensamientos medios como sueños que tenemos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es justo. Dios es bueno. Y cuando las cosas son malas y son injustas, el ser humano se resiente, se enoja. Cuando estudiamos esto, las cosas comienzan a hacer sentido. ¿Ya? Él puso esto en nuestras mentes entonces. Entonces quiere decir que Dios tejió en mi ser esta idea. Y lo que yo siento aquí resuena con lo que es Dios, la justicia. Eso es algo oculto que tenemos aquí. ¿Usted oye esa voz de vez en cuando? ¿La voz de la justicia la oye? Estoy hablando nomás de los niños. Usted compra una Coca-Cola y les da un vaso a cada niño. Un vaso a la Rin, un vaso a la Río. Le echa a la Rin y luego le echa a la Río. Y la Rin empieza a medir. Le diste más a la Río. ¿Ve? El sentido de justicia. Somos hermanas. Tú no le puedes dar más a unos y a la otra. Entonces empiezan a medir. Al final uno le da la coca de uno para que ya no molesten, ¿verdad? Desde chiquititos tenemos ese sentido. Segundo letrero que tenemos invisible, oculto por allí, es la hambre por una conexión espiritual. Algunos de ustedes, y esto quiero que corrijan de inmediato este pensamiento, piensan que son seres humanos de carne y hueso que se están acercando a Dios para tener una experiencia espiritual y eventualmente llegar al cielo. Esa idea está incorrecta. Nosotros somos seres espirituales, inmortales y eternos, que mientras tanto estamos teniendo una experiencia humana, corporal. ¿Se explicó bien? Usted no es un cuerpo en busca de una experiencia espiritual. Usted es un espíritu que en este momento está teniendo una experiencia en la carne. Pero el fin de nuestro ser es vivir eternamente
con Dios porque de allí salimos y allá vamos a volver. Entienda esto. Nosotros tenemos un anhelo de conexión espiritual. No es porque somos materia y queremos conectarnos con Dios, sino que somos espíritu enfrascados en una materia y queremos volver al origen de nuestra existencia. Queremos conectarnos con algo que es hermoso, que es puro, que es amoroso. Hay un anhelo de conectarnos con lo grande, con lo sublime, de ser parte de algo inmenso. Eso es innato en el ser humano, sea creyente o sea no creyente. Todos quieren de alguna manera conectarse con algo y a veces los antiguos se conectaban con el sol, hacían pirámides, hacían sacrificios, adoraban el relámpago, el trueno, la lluvia, de alguna manera porque ellos querían tener una paz, una tranquilidad, una comunión con algo que es más grande que uno mismo. Ese deseo siempre ha estado en la humanidad. Pero hubo un problema. En el siglo XVII surgió lo que se llama el racionalismo, en que los seres humanos se creyeron tan inteligentes que dijeron, lo único que tenemos que preocuparnos es lo que se cuenta, lo que se toca, lo que se experimenta. Y sacaron a Dios de la ecuación y dijeron que todo tiene que ser respondido racionalmente. Sin embargo, como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona queda. El punto es que no importa que nosotros saquemos a Dios y digamos que todo es racional, siempre dentro del ser humano va a haber un deseo de conectarse con lo irracional. La mona, aunque se vista de intelectual, sigue siendo mona. El cerdo, aunque trate de hacer otra cosa fuera de su naturaleza, siempre va a volver a su naturaleza. Y así es el ser humano. Aunque nos saquen a Dios, aunque nos hagan racionales, aunque nos hagan materialistas, aunque la cultura, la enseñanza, la universidad, los gobiernos, ateos, nos traten de sacar a Dios, aunque traten de separar del Estado de la Iglesia, aún así hay un deseo siempre de volver a conectarnos con lo sublime, con lo elevado. Y de hecho, hoy en día nosotros podemos ver en nuestra sociedad que hay un resurgimiento espiritual. Hay muchos convirtiéndose al islamismo, por ejemplo. El islamismo se está poniendo cada vez más conservador. ¿Ya? Hay mucha gente convirtiéndose al cristianismo. Hay otros en la nueva era, las religiones de Asia. O sea que la gente de alguna manera, porque es su naturaleza, está buscando una conexión espiritual, aunque hay un sector de la sociedad que no lo quiera. Hay una renovación. ¿Ya? Existe algo arriba, existe un Dios. Y ese Dios se conecta con nosotros, así que es muy lógico que si hay deseo de conectarnos con algo superior y sublime, es lógico que eso superior y sublime existe en algún lugar. Y el último letrerito que les quiero hablar, el tercer letrero, es el letrero de anhelamos relaciones perdurables, anótelo. Anhelamos, deseamos relaciones que duren mucho tiempo, relaciones reales, relaciones permanentes. Usted, por ejemplo, le llega un parte de matrimonio. Fulanito se casa con fulanita. ¿Usted se alegra? Bueno, a menos que usted está enamorado del fulanito pero dice, ¡ay, qué lindo! Una boda, ¡ay, qué bonito! Y se ponen a adelgazar las hermanas para ir a la fiesta. Qué bueno que avisan como 6 meses antes, no 6 meses de dieta para ir delgaditas. Por lo que me han contado, ¿ok? Ya, entonces, ¿por qué? Porque una relación es linda. Nos identificamos. ¿Por qué, por ejemplo, en los cuentos de hadas? ¿Por qué en las novelas nos identificamos? Porque hay relaciones que se rompen, pero es más bonito cuando estas relaciones vuelven a su origen y son felices. Mis padres ayer, 1 de septiembre, cumplieron 64 años de matrimonio. ¡Ay, qué lindo! Pero hay un problema. Mi padre ha herido a mi madre. Mi madre ha herido a mi padre. Yo creo que han habido noches en estos 64 años que no se han hablado. O le habrá dicho a mi mamá, mi papá, anda a dormirte al otro cuarto. Porque ese es el problema de las relaciones, que aunque queremos relaciones duraderas, somos humanos y se interrumpen. Las personas que más nos hieren en la vida, ¿quiénes son? Su familia, su esposa. Los dolores más grandes que uno tiene los dan los hijos, los hermanos, los padres. ¡Qué paradoja! De ellos queremos una relación eterna, bonita, sin problema, y de ellos surge el problema. Y hay divorcios, o hay muerte. Yo estaba tan
digamos, entre comillas, enamorado de mi tío Dagoberto, un pastor, un hombre de Dios tan divertido, tan entretenido, que yo me iba a su casa y me quedaba las noches ahí porque me gustaba conversar con él. Él me llevaba en sus viajes, que a veces salía, a veces me iba a su fábrica y conversaba con él, comíamos, me enseñaba de la Biblia. Era una relación tan bonita. Yo tenía 19 años y él tenía 46 y se murió. En un mes entró al hospital y se murió. Y para mí ha sido como uno de los dolores más grandes de la vida. O sea que ese anhelo de relación, de tener un amigo, una esposa, un amigo íntimo, una amiga pero de las buenas, que está siempre contigo, es el anhelo que todo mundo tiene. Y desgraciadamente nos damos cuenta que existen los malos entendidos, existe la falta de amor, existe la falta de comunicación y por último viene la muerte y deshace esa relación y nos quedamos con dolor. Hay alguien que puso en nuestro ser íntimo un deseo de conectarnos eternamente y ese es Dios. Porque no vamos a lograr con los seres humanos conectarnos totalmente. Con el único que nos vamos a poder conectar totalmente y nunca, jamás ser desilusionados ni heridos es con Dios. Y eso va a ocurrir en el final de los tiempos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que estos letreros quieren decir que hay dentro de nosotros algo que no lo podemos explicar bien, que es como un sueño, pero que están allí. Hay un vacío que se tiene que llenar. Es como que vamos nosotros en un laberinto y entonces como que uno va en el laberinto de la vida y de repente escucha la voz de la justicia, como un sueño, como una voz lejana, y dice, eso es lo que siento yo. O de repente uno va caminando por ese laberinto, usted se quiere conectar con algo, escucha esa voz, no la puede explicar, pero dice, eso es lo que quiero yo. O de repente va por el laberinto y usted escucha la voz de las relaciones perdurables, se ilusiona, dice, ¿cómo será eso? No lo puedo explicar, pero yo anhelo tener una relación perdurable con alguien. Y en eso que usted va para un lado, para otro del laberinto, en uno de los recovecos del laberinto, usted se encuentra con Jesús. Y cuando usted ve a Jesús, usted se emociona y usted se conecta y usted se da cuenta, en Él están las respuestas. La voz que yo escuchaba detrás de los árboles, detrás de las plantas, dentro del laberinto, la identifico con este que está enfrente mío. Y ahí en donde dice, contigo quiero estar, contigo quiero estar. ¿Por qué? Porque estando con Él se cumple todo. Se cumplen las relaciones, se cumple la presencia de Dios, se cumple la conexión con lo sublime. Jesucristo, el Verbo encarnado, es la voz de Dios para ti y para mí. Yo le doy gracias al Señor Jesucristo, porque cuando yo me encontré con Él, cuando usted se encontró con Él, todo hizo sentido, todo encajó. No quiere decir que todo es perfecto en su vida, pero todo hace sentido. No quiere decir que usted está sano, que usted está rico, que usted no se pelea con su mujer ni con sus hijos. No quiere decir eso, pero quiere decir que todo hace sentido. Usted ya se encajó. Esa pieza que faltaba del rompecabezas ya llegó y se encajó. Y usted dice, esto es, Dios existe. Yo lo sé, recibo y siento su recompensa en mi vida. No necesito ser rico ni sano, totalmente exento de problemas. Lo único que necesito es saber que este que está aquí, que se llama Jesucristo, es mi Señor. Y que con Él me conecto con el Dios infinito. Gloria a Dios. Así que terminamos con estas tres frases. Jesús satisface mis deseos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, porque ellos serán saciados. Seremos saciados al final de los tiempos en la justicia de Dios. Busquen, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Segundo, Jesús llena mi necesidad espiritual. Pascal dice que hay un vacío de la forma de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo lo llena eso? Con juguetes, con autos, con computadoras. Uno lo llena con vicios, uno lo llena con la televisión, uno lo llena con la droga, y al final uno sigue estando hambriento de esa presencia. Porque el único que puede llenar ese vacío es Dios, porque ese vacío tiene la forma de Dios. San Agustín dijo que nuestras almas no encuentran paz hasta que no encontramos
a Dios en nuestras almas, porque es el único que nos puede dar la paz. Millones de personas han dicho eso cuando se han encontrado con Dios. Yo espero que tú seas una de ellas. Tú encontraste la paz, la seguridad, la esperanza, la vida eterna en Jesucristo, porque Él vino a morar en tu corazón. Y por último, Jesús satisface mi anhelo de relaciones. En este lado del cielo siempre estaremos desilusionados. No hay nadie perfecto, nadie te podrá hacer feliz. La novia no te puede hacer feliz, ni la secretaria de la cual te enamoraste te puede hacer feliz, ni la adopción de un bebé te va a hacer feliz, ni la persona que encontraste en el Facebook y es tu best friend ahora. Nadie te va a hacer feliz. Solamente Jesucristo, porque en Él se cumplen las relaciones duraderas. Así que terminamos diciendo la historia de Job. Job, en todos los capítulos del libro de Job, se están preguntando él y sus 3 amigos, ¿por qué? ¿Por qué te pasa esto? Los amigos tratan de dar una respuesta, Job les contradice, luego sale otro amigo y así se lo llevan. 38 capítulos creo que son, puro dimes que te diré. Y al final aparece Dios. Cállese. Ya hablaron mucho ustedes. Déjenme ahora hablar a mí. Y resulta que Dios no dice nada. Lo único que hace son preguntas. Pero con las preguntas que hace Dios, yo creo que Job se quedó anonadado, patidifuso y boquiabierto. Y dijo: Señor, de oídas te había oído, ya había escuchado de ti, dice, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. Así que mis amigos, mis hermanos, que esta serie de sermones nos ayuden a escuchar a Dios. Aunque tengamos preguntas y que al final podamos decir, mi fe se solidifica en el Señor. Mi fe se afirma en el Señor. Y que eso nos haga entender que Dios es suficiente para nosotros.